Os comentaba, que no sé si me oíais, que esto es un tema que nos preguntáis muchísimo, no solo en el día a día de la escuela, sino fuera de la escuela, de muchos amigos. Por favor, vamos a quedar con vosotros que necesitamos asesoramiento en este tema. Eh, no sé si os suena el que estéis en vuestros trabajos y os vengan los demás compañeros y os digan, pero todavía no has elegido un colegio para tu hijo. ¿Para qué estás esperando? Pero bueno, pero si tiene ya 3 años. Bueno, no os agobiéis. Vamos a ver. Cada niño evoluciona de manera diferente. No tiene nada que ver un niño de 2 años, un niño de 4 años, el mismo niño con 2 o con 4 años. Y cada fase vital es fundamental, sobre todo para que ellos ganen confianza en sí mismos. Y una vez que vayan superando todas las etapas, cuando lleguen ya a 6 años y puedan entrar en primaria, ya son niños totalmente seguros de sí mismos, que saben pensar, que saben tomar decisiones, que saben gestionar sus emociones. Entonces, no os agobiéis, porque además a ninguno nos han dado el carné de padre, ni bien ni nuestros hijos han nacido con el libro de instrucciones bajo el brazo. Entonces es fundamental que estéis tranquilos y que la decisión que toméis sea sopesada y sea muy pensada, ¿vale? Entonces, os vamos a explicar en esta reunión qué tenéis que hacer para tomar la decisión y os vamos a hablar también de los diferentes colegios con los que tenemos continuidad. Entonces, yo sí que os voy a enfatizar una cosa. Eh, Desde el área prestamos este servicio de asesoramiento porque, primero, conocemos fenomenal a vuestro hijo. Hay muchos que desde los 4 meses. Pensad que a muchos de vuestros niños les conocemos los primeros 6 años de vida, que son los más importantes, desde los 4 meses hasta los 6 años. Y por otra parte, conocemos fenomenal a los colegios. Pensad que llevamos 50 años en el mundo de la educación infantil, que este mundo es muy pequeño, que estamos en permanentes congresos. De hecho, la semana que viene nos vamos a Valencia 3 días a un congreso de educación infantil donde estamos todos los directores de colegios privados, de escuelas privadas. Hemos hecho muchos viajes juntos, hemos estado muchas veces reunidos, muchas veces cenando, muchas veces comiendo, conocemos fenomenal a todos esos directores de colegios. Por supuesto, no solo es que conozcamos el tú a tú de los adultos, sino que tenemos el feedback de todos esos niños que han ido creciendo y están en diferentes colegios. A mí lo que más me gusta es poder hablar con antiguos alumnos y que me cuenten, ¿qué tal? ¿Qué tal que estás en quinto de primaria? A ver, tu hermano que está en cuarto de la ESO, contadme un poco, contadme qué tal en el colegio, contadme qué tal habéis visto pues, la evolución respecto a los últimos años, qué es lo que más os gusta, lo que menos. Entonces tenemos un feedback pues, de más de 20.000 familias. Eh, no sé si recordáis, o lo dijimos en la primera reunión, que Nacho, Ignacio Grima, mi socio director también junto conmigo, es el presidente de la patronal de los centros autónomos de enseñanza de ACADE. O sea, es el presidente de la patronal a nivel nacional de escuelas y es el vicepresidente de esa asociación que aglutina a colegios y a escuelas privados. Entonces, eso te permite, pues es lo que decía, tener un contacto muchísimo más directo con todos esos colegios. Y algo muy importante, tenemos acuerdos desde primaria con la mayor parte de colegios privados de Madrid, que después os diré, os los enumeraré. Y algo fundamental es que cuando esos colegios que no tenían infantil hace unos años quisieron implantar infantil, vinieron al área, muchos de ellos, y dijeron, ¿cómo trabajáis en 3 años, en 4 años, en 5 años? ¿Cómo trabajáis las emociones? ¿Cómo trabajáis el aprender a pensar? ¿Cómo trabajáis el bilingüismo? ¿Cómo trabajáis mindfulness? Y hemos sido asesores de muchos de ellos para poder implantar infantil y muchos de ellos han dicho, queremos ser vuestra continuidad, con lo cual hay muchos colegios que son muy parecidos a nosotros y tienen una forma de educar muy, muy, muy similar, ¿vale? Para que sepáis, es que hay colegios muy jóvenes que han nacido hace muy pocos años. Eh, bueno, pues esos colegios, algunos se han inspirado en el área, otros no, obviamente, pero también lo que tenéis que pensar es que hay colegios que aunque lleven toda la vida
están anclados en el pasado o están actualizándose permanentemente o son colegios que están a la última, y no me refiero solo a nuevas tecnologías, sino a la última en todo. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. ¿Qué tenéis que hacer vosotros como pareja? Que no es nada fácil. Bueno, pues tenéis que tratar de reducir la distancia entre vuestras expectativas, las necesidades de vuestro hijo y lo que realmente ofrece ese colegio, ¿vale? Muchas veces tenemos reuniones con vosotros y nos damos cuenta de que lo primero no se cumple. Es que no sabéis lo que queréis. O a lo mejor el papá sabe lo que quiere, la mamá no lo sabe y no hay forma de ponerse de acuerdo, o al revés. Entonces, lo principal es que habléis mucho, que os unáis, veáis, prioricéis y veáis realmente qué es lo que más pesa de lo que dice cada uno y lo más importante, y después veáis cuáles son las necesidades de vuestro hijo y dónde puede encajar mejor, en qué colegio. Porque vuestro hijo no tiene nada que ver un Mateo con 2 años o un Mateo con 5 años. Esos 3 años de evolución son fundamentales para saber si se puede adaptar bien en un tipo de colegio o no. Hemos tenido casos de alumnos que, bueno, pues por cercanía, por diferentes decisiones, a lo mejor económicas, pues han decidido ir pues al colegio concertado que estaba cerca de casa. En 2 días empezaban el 7 de septiembre, 7 de septiembre, 8 de septiembre, han dicho imposible, 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 imposible. Estamos destrozando al niño y han vuelto al área. Entonces, yo por eso insisto tanto que estos años son los más importantes de la vida. Sobre todo yo os diría de los 2 a los 6, o sea, esos años, esa franja, es cuando estamos moldeando a ese niño, es cuando estamos poniendo las bases de lo que va a ser en el futuro. Entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros, papá y mamá? Tenéis que, primero, coger una libreta y apuntar 6 o 7 aspectos que son críticos para cada uno de vosotros, por separado. Después habláis, es muy importante. No estéis cada uno en un cuarto con el móvil, no, no. Habláis, ¿vale? Y consensuáis, pues, 3, 4, 5, 6 de ellos que digáis, estos son los más importantes para nosotros. Vale. Tened en cuenta que todos ellos no se van a cumplir. A lo mejor se cumple un 75, un 80%, ¿vale? Pero ese es el paso para llegar al buen fin. Entonces, una vez que ya hayáis visto cómo llegar a ese punto, tenéis que pensar, ¿qué puedo yo cubrir desde casa? Por ejemplo, si yo elijo un colegio con valores, que tiene deportes, que tiene extraescolares, pero el inglés es flojito, ¿no? Pues tenéis que ver si tenéis la posibilidad de darle a vuestro hijo ese extra de inglés, cómo dárselo, ¿vale? O escogéis un colegio muy céntrico y cerca de casa, pero que, claro, no tiene instalaciones deportivas en condiciones porque no hay espacio. Entonces, ¿no? Pues hay que ver si le apuntáis al club de tenis San Martín o al club de tenis o a natación los viernes y los lunes. Eh, Ir analizando qué es lo más importante y qué podéis cubrir desde casa. Entonces, hay veces que nos decís, mira, Elvira, yo es que yo ya no sé cómo hacerlo porque mi mujer opina una cosa, yo opino otra, decide tú, ¿sabes? Ni yo ni Nacho podemos decidir por vosotros. Cada uno tiene sus prioridades, sus formas de pensar, somos diferentes. A lo mejor yo he elegido una cosa para mi hija mayor, pero no elijo la misma para mi hija pequeña. Son personas totalmente diferentes. Entonces, por eso es muy importante que os pongáis de acuerdo en las cosas críticas, ¿vale? Tenéis que ver que hay combinaciones de aspectos que materialmente son imposibles, ¿vale? Entonces, hay que analizar cuáles son las fundamentales, cuáles son las deseables y cuáles son las accesorias. Entonces, hemos hecho este cuadro por si os puede ayudar, ¿vale? Para que veáis qué factores tenéis que tener en cuenta. Nacho va a profundizar en todo esto, pero yo os digo,
Como perfil de centro, ¿qué tenéis que ver? Si son colegios privados, públicos, concertados, ¿cómo es el currículum? O sea, ¿cómo trabajan? Que sepan explicaros cómo se trabaja. ¿Son religiosos, son laicos? ¿Quién lleva la gestión? ¿Qué track record tiene? ¿Qué reputación? Respecto al enfoque académico, eh, realizan, no sé, un proyecto de conocimientos, de competencial, cómo es el enfoque pedagógico, qué importancia le dan a los idiomas, cuántos idiomas, es rígido, se adapta, qué actividades extraescolares tiene, cómo usan la tecnología. Y otro punto, que también es muy importante, los aspectos logísticos y sociales. Pues, ¿dónde está? ¿Qué ruta tiene? ¿Cómo son las instalaciones? ¿Cuáles son los resultados? No solo de la EBAU, ¿cuáles son los resultados a lo largo de toda la historia desde primaria, de secundaria? ¿Qué porcentaje se sacan el first, por ejemplo, en sexto de primaria o en primero de la ESO, y a cuántos presentan? O sea, no es qué nota han sacado, no, cuántos presentan. ¿Cuál es el coste? Porque una cosa es, no, el coste es 600 euros. Vale, súmale la tasa del ACFA, la tasa, los extras que van añadiendo, la alimentación, todo el tema de pluses, que al final se te quedan en 1.500 euros el colegio, aun cuando inicialmente te habían dicho que costaba 600. ¿Cuál es el perfil de familias que va? ¿Son profesionales liberales? ¿Qué tipo de gente es? ¿Es gente con la que tú te sentirás a gusto? Porque van a ser los padres de los amigos de vuestros hijos. Esto cuando son pequeños no se es muy consciente, pero a medida que van creciendo dices, yo quiero que mi hijo esté pues con gente, no sé, que le inculque este tipo de valores o no. ¿Qué horario tienen? Hay colegios que dan facilidades en verano, otros no, ¿vale? Y dicen, entonces vosotros muchas veces decís, vale, Nacho, Elvira, ya sabemos lo que queremos, pero eso ¿dónde está? A ver, Nacho, diles dónde está. ¿Dónde está? ¿Continúas tú? Ujú. Gracias, Elvira. Bueno, espero que la reunión os esté siendo interesante. La verdad es que al final os comprendemos perfectamente en términos de que es una decisión importante. Muchas veces parece intuitiva y sin embargo no es tan sencillo. Enlazando con lo que decía Elvira, nosotros hoy os vamos a exponer una posible fuente de información, pero tenéis muchas, ¿vale? Por supuesto, no tenéis que hacernos caso, podemos tener experiencia o bastante experiencia en el sector, pero creo que es muy bueno que podáis ver todas las posibles fuentes de información y haceros vuestra propia imagen, ¿no? Por supuesto, lo que expliquen desde el propio colegio, desde el área de marketing o admisiones. Es bueno el poder hablar con muchas familias, hablando en plata que puedan estar en ese colegio. Pasead incluso por delante, vais a ver un poco el perfil, el ambiente de familias. Tenéis rankings y ahí ya veremos un poquito ciertos aspectos, rankings del mundo, etcétera. Pues hay que tener un poquito de cuidado en muchas cosas. Resultados académicos, pues también hay que filtrar ciertas cosas. En resumen, hay muchas opciones. Hoy vamos a tratar de daros las pautas más importantes para valorar las de ellas, ¿vale? En todo caso, como os decíamos, nuestra información, nuestra reunión es una mera opinión más que tenéis que ponderar en su justa. Aspectos básicos, en todo caso, da igual el colegio que elijáis, mirad, hasta el colegio más pequeño va a ser siempre más grande de lo que es un centro del área. Al final nosotros estamos muy orgullosos de ese proyecto especializado y de un tamaño pequeñito, cercano, que creemos que es maravilloso, no solamente para 0,2, sino también para 3 a 5. Ahora, a partir de ahí, pasamos en 6 años a primaria y de repente el niño se expone en el contexto de colegio más pequeñito que pueda, centro de 500 niños. De repente todo es mucho más grande, también el equipo directivo a lo mejor es más difícil que os vea, la tutora de repente no la vais a ver ya todos los días como aquí, entonces bueno, hay ciertas asunciones que vais a tener que hacer, o sea, de partida va a ser difícil que podáis tener, da igual el colegio, pues esa relación diaria. A vuestro hijo pasa a primaria, de repente vais a tener una tutoría trimestral, pero no vais a tener esa relación diaria. Bueno, no pasa nada, pero es algo que es importante asumir desde el principio. El horario va a cambiar. Los colegios normalmente no suelen abrir a las 7:30 de la mañana y desde luego no están hasta las 7. Si hacen una extraescolar va a ser un coste y cubrirá poco, con lo cual eso ya está.
Otra asunción que es importante recordar, pues los colegios no empiezan a emitir desde junio, algunos hacen algún campamento 2 semanas cuando los niños son mayores y a partir del 6, 7, 8 de septiembre cierran, abren de nuevo. Entonces, bueno, vais a tener que ir viendo ciertos aspectos que da igual el colegio que cojáis, eso va a cambiar. Pero no pasa nada, sencillamente tenéis que asumirlo. En ese sentido, pues bueno, es un aspecto que es inherente y que es posible que ya no tengáis. Mirad, Elvira mencionaba muchos factores, ¿no?, que debéis tener en cuenta. Hay algunos que creo que hoy no tiene sentido que profundicemos. Por ejemplo, religioso o laico, todos vais a tener muy claro qué modelo queréis. O si no tenéis claro, por lo menos podéis ver los elementos. El catálogo de actividades extraescolares, pues eso es una cuestión de profundizar. Tecnología, temas logísticos, ¿no? Sin embargo, hay otros aspectos que ya no son intuitivos y es donde vamos a parar en la reunión de hoy. Eh, Desde luego, por ejemplo, el tipo de currículo, el tipo de propiedad que tienen. Muchos aspectos que creemos que no son tan intuitivos como parece y sin embargo os aseguramos que son críticos a la hora de decidir, ¿no? Entonces, yo en los próximos minutos voy a tratar de parar en todos estos aspectos que consideramos que son menos intuitivos. En primer lugar, desde luego las familias extranjeras, pero también muchas españolas, no acaban de tener clara una foto de lo que es un colegio público versus privado versus concertado, ¿no?, como ese híbrido intermedio. Mirad muy rápidamente, un colegio público, obviamente, la financiación y la administración es completamente pública. El profesorado, salvo excepciones, situaciones puntuales, son gente que se ha sacado una posición, ¿no? Ha hecho un examen y ha sacado una posición. Vais a tener plaza asegurada, ¿vale? Pero va a haber ciertos criterios que van a ponderar si os dan el público que queréis o no. Y en todo caso, desde luego, va a ser currículo español y educación laica, ¿vale? Esto es importante. Vamos al otro extremo, que son los colegios privados. En este caso, tanto la financiación como la administración es 100% privada, ¿vale? Esto también parece intuitivo. El profesorado lo elige el centro privado, pasa el proceso de selección, etcétera. Aquí el currículum ya no necesariamente va a ser español. Luego hablaremos de qué implica el currículum. Puede ser un currículum británico, americano, IB, etcétera. Y luego, obviamente, según la identidad del centro, que el colegio sea laico o religioso. Los concertados son un híbrido. Un híbrido en el que al final tienen una administración, una gestión privada, pero tiene una parte de la financiación pública, aparte del coste de empleados, etcétera. Entonces, eso tiene implicaciones, hablando en plata. Durante muchos años ha habido muchos rumores por parte de que el gobierno iba a intervenir en los colegios concertados, etcétera. Siempre está esa espada de Damocles por ahí. En todo caso, un colegio concertado es siempre currículo español. Y mayoritariamente, por lo que es el origen de los colegios religiosos concertados, pues son mayoritariamente religiosos. Básicamente por los conciertos que se hicieron con la Santa Sede tras la transición, en la que no había capacidad para crear tanto colegio público como era necesario en aquel momento de la historia de España. Y bueno, se creó este modelo mixto que en otros países de Europa no existe. O sea, no se entiende muy bien qué es la educación concertada. Entonces, esto es una foto general. Aquí es el punto importante, como decirlo, yo no creo que haya modelos mejores o peores, ¿vale? Sí que es verdad que hay colegios malos o hay colegios buenos, pero eso son situaciones extremas y puede haber un colegio público malo o un colegio privado malo. Ahora, hay ciertos aspectos que sí que es verdad que van a ser un poco generales. Por ejemplo, ¿no?, en España tenemos la frase de no se suelen regalar duros a pesetas. ¿Esto qué significa? Pues mirad, os decía, un buen colegio privado le irán razonablemente las cosas, aunque tendrá complejidad por cómo está la natalidad. Un mal colegio privado va a cerrar, ¿vale? Y está pasando al lado de Madrid Capital, vamos, al lado de nuestro centro de Madrid Capital, habéis visto varios colegios privados que han cerrado, concertados también. Con un público no tanto, ¿vale? Con un concertado es más difícil, porque al final el coste es mucho más barato, y entonces, gratis incluso, entonces, ¿cómo decirlo? Eso condiciona todo. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Pues mirad, porque como os decía, este sector no es intuitivo, o sea, nosotros para bien o para mal ya nos conocéis todos, unos muchos años, otros pocos, sabéis lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Intentamos que siempre la diferencia entre lo que decimos en la cita y lo que hacemos en el día a día sea mínimo, que sea, si no, inexistente. Ahora bien, es un sector que parece intuitivo, que como eres educador, parece ser que todo el mundo tiene unos valores intrínsecos maravillosos y bueno, entonces llega a engaños. En este caso, os puedo asegurar, el marketing educativo es increíble y parece que aguanta todo, ¿no? El papel aplica, el papel soporta todo y aplica a todos los centros. Claro, ahora hablaremos de los privados. Claro que un privado tiene marketing, es financiación privada, administración privada y todo. Ahora veremos un poquito, ¿no? Pero es que pasan todos los demás. Por ejemplo, colegios públicos que no debería tener. Bueno, aquí me meto un poco en un jardín, pero también os digo desde la perspectiva en la que me siento muy cómodo después de hablar tantas veces con tantos políticos de todos los partidos, ¿no? Mirad, por ejemplo, los colegios públicos, oye, han cascado una bandera británica gigante y un modelo que sea colegio bilingüe en las puertas de sus centros, ¿no?, en bastantes de ellos. Bueno, a mí, en mi opinión, eso fue una decisión política de hace muchos años que ha llevado a una mala implementación en muchos aspectos de lo que se define como modelo bilingüe. Luego hablaremos de lo que es el bilingüismo.
Pero lo siento, tener una bandera británica en la puerta no hace que tú de repente seas un mejor centro en la implementación de inglés. Lo que cambia mucho es la implementación. Tener un acuerdo con British Council que te suelte a dos nativas sueltas no tiene sentido y no va a hacerte bilingüe si luego tienes unos tutores con una capacitación plena, sino nativos, etcétera. Entonces, bueno, hasta en los públicos, ¿no? Que es un poco el extremo. En los concertados pasa tres cuartos de lo mismo. Y ahora vamos a ver un poquito la idea de lo que decíamos, ¿no? De, lo de regalar duros a pesetas. Mirad, hoy en día, y esto le pasa a todos los colegios, todos hablan de que somos innovadores, todos educamos en valores, todos queremos la alegría del niño, todos educamos en felicidad, y es maravilloso porque como objetivos tendenciales es muy positivo y necesario. Luego hay que ser consecuente. Por ejemplo, innovar educación es muy caro. Entonces, decir que somos innovadores es estupendo y es un buen mensaje. Ahora el problema es que ser consecuente. Por ejemplo, es difícil que un colegio concertado que está quejándose porque no pueden pagar el gasóleo por la subida, que no pueden por la subvención, luego intentes evidenciar que eres muy innovador. Es que innovar es caro. Estar especializado es caro. Tener un grupo pequeño es caro. Tener recursos es caro. Entonces es difícil con una cuota de 200 y pico euros, ¿no? Incluso aun cuando le empieces a cobrar luego las cuotas, como contaba Elvira, de Lampa y de la Virgen, etcétera. Es difícil, ¿vale? Entonces, bueno, todos los colegios hoy en día hablan de educación en valores. Hoy, por ejemplo, todos los colegios hablan de inteligencias múltiples. Ya está, y una editorial les mete un libro. Está bien, pero hay luego que profundizar. Entonces, esto lo digo sobre todo porque creo que lo que importante es no descartar un colegio por ser bueno o malo, sino ser consecuente, tener claro qué queremos y sencillamente pues filtrar ese punto de marketing. Estar especializada en algo no es barato. Ser innovadores no es barato. No es nada barato. Por ejemplo, la personalización. No es lo mismo un colegio que tenga un grupo de 10 niños que un colegio que tenga 27. No es lo mismo, porque el coste, todos los costes fijos y los semivariables se diluyen de una forma muy distinta, ¿no? Pero incluso un cole pequeño, un cole grande. Si tú eres un colegio, aquí tenemos concertados que literalmente son ciudades de 3.500 alumnos. Eso es una ciudad, no es un colegio casi. Entonces, en ese punto, claro, ese colegio va a ser más barato, pero esa personalización va a ser muy difícil de conseguir, muy difícil. No es lo mismo de un colegio más pequeñito que a lo mejor tenga 350 alumnos, en las que efectivamente también hay un director, pero para 350 alumnos, y entonces te va a atender si eres una familia y tienes un problema. Si eres un colegio de 3.500 alumnos, el director probablemente no le veas en toda tu estancia en el colegio, ¿no? Los apoyos tres cuartos de lo mismo. Tendréis que profundizar mucho cuando os digan que están muy especializados y son una atención muy personalizada. Pues, por ejemplo, en primaria y en secundaria, ¿qué apoyos ofrecen? Desde niños con otras capacidades, niños con temas de TDAH, etcétera, de cursos especializados. ¿Qué os van a poder ofrecer de cara a que esa atención personalizada, efectivamente, después, en una etapa tan importante como primaria y luego secundaria, sea cierta? Os decía el tema de la innovación, mirad. Em, los colegios al final van a tener que optar por un currículo u otro, ahora hablaremos de lo que son los currículos, y luego van a tener que decidir si ellos desarrollan su propio proyecto o hacen lo más habitual, que es, bueno, tienes la editorial SM, entonces tienes la editorial Santillana, tienes una editorial que te da los libros, te da las fichas. No estoy diciendo que sea siempre bueno tener un proyecto propio, porque es mucho más complicado y mucho más complejo, digamos, costoso en términos de tiempo y en términos económicos. Y un modelo propio mal hecho es un desastre. Las editoriales estandarizan mucho y cosas que pueden ser positivas, eso es cierto, pero en todo caso no es lo mismo. Y siempre va a ser una diferencia en términos de esa personalización. Si un centro tiene un espíritu propio y un ADN propio, es difícil que la editorial santillana sea o traslade exactamente esos valores que tú quieres dejar. Un tema también muy importante, hablaremos más adelante, el tema del idioma. Mirad, si yo cuando hablo con tantas familias, ¿no? Durante el año, el inglés es importante, todos decimos que sí, que es muy importante. Ahora, tenemos que ver un poco cuán importante es para nosotros, hablaremos de ello, y qué implicaciones tiene para el colegio. Os decía, el propio colegio público tiene una bandera británica. ¿Eso de repente hace que vuestro hijo vaya a hablar en inglés perfectamente? No, ni de lejos. Ha habido una campaña política hace mucho tiempo que se ha traducido en evidenciar que la educación pública tiene un modelo bilingüe excelente. Veremos luego lo que implica el modelo BEDA del concertado, pero también muchos colegios privados. Es que lo veremos más adelante. Hacer un modelo bilingüe es extremadamente complicado y la palabra bilingüe se está utilizando de una forma muy alegre. Luego veremos un poquito. Un punto que vais a tener que decidir de partida y no es tan intuitivo. ¿Qué currículo queréis? ¿Vale? No hay ni bueno ni malo, pero pensad qué camino queréis que vuestro hijo siga, cómo queréis que se prepare, ¿vale? Y en función de eso tendréis que ir viendo, ¿no? Desde luego, si es público concertado, el currículo es español, ¿vale? Si es privado, vais a tener que decidir, lo vais a pensar, si puede tener más ventajas para vuestro hijo un modelo u otro. Voy a tratar de sintetizar y simplificar mucho. Esto es mucho más complicado de lo que voy a contar hoy aquí, ¿vale? Pero
por daros pinceladas, ¿no? La ley española, llevamos ya 9 leyes educativas en 40 años y siempre está muy enfocada a conocimientos, ¿vale? Por contra, nos vamos a encontrar con modelos europeos, el Bachillerato Internacional, el modelo americano, en el que se ha enfocado mucho más a competencias, ¿vale? El enfoque es muy distinto. O sea, nosotros, yo creo que, yo por lo menos soy un hijo de la transición, me eduqué en los 80. El modelo curricular español, acorde a lo que las leyes exigen, sigue muy parecido. La última ley ha intentado dar un modelo, meter pinceladas más competenciales, pero en el fondo luego llegan los exámenes y siguen exigiendo lo mismo. Entonces, la ley española, bueno, va a llevar a un currículo español que está muy ligado, muy cercano a lo que es la memorización, a la repetición, al aprendizaje de contenidos, que es importante. Un modelo británico, un modelo americano o el propio IB no es que vayan a dejar de lado los conocimientos, ni mucho menos, pero van a poner mucho más enfoque en lo que son las competencias, ¿vale? A efectos prácticos, por ejemplo, el currículo británico, que luego puedes tener la idea de que es muy estricto. Eso es como se implementa en ciertos colegios y luego aspectos de la educación británica en sí. Pero el modelo curricular, lo que es los Early Years Framework, al final es un modelo mucho más experimental, mucho más manipulativo, mucho más cooperativo de lo que la ley española estipula para el currículo español, ¿no? El americano le pasa lo mismo. O sea, el americano fomenta también mucho lo que son los personal skills, mucho más participativo, muy práctico, muy inherente a lo que es la mentalidad americana. Luego hay muchos de vosotros que estáis empezando a escuchar lo que es el bachillerato internacional. Pues mirad, por simplificarlo, el bachillerato internacional es un currículo especial y específico, ¿vale? No es inherente a un país, esto en el fondo surge a partir de una empresa hace muchísimos años y que muchos colegios han ido adoptándolo recientemente. Hace 10 años no había prácticamente nadie en España, poco a poco se ha ido implementando mucho. Tiene mucho sentido muchas cosas, ¿vale? Por ejemplo, estructuran todo su currículo en torno a lo que denominan el ciclo de integración. Las familias que ya estáis en 2, 3, 4 años en el área vais viendo que va a ser muy parecido a lo que hacemos con las técnicas de pensamiento. Nosotros tratamos de trabajar la metacognición, cómo ayudamos al niño a aprender, etcétera. El ciclo de indagación del bachillerato internacional va a estructurarlo todo en torno a la investigación, en torno a aprender por sí mismo, en torno a después compartir conocimientos. Tiene mucho sentido. Lo estructuran todo mucho más por proyectos. Entonces, es verdad que al final el modelo español tiene unas particularidades muy concretas. ¿Es malo? No necesariamente. Probablemente muchos de los que estamos aquí hoy, que somos españoles, nos hemos llevado en ese modelo. Sabemos las ventajas y los inconvenientes que tiene. Modelos extranjeros, aquí metería también el francés, son modelos mucho más competenciales, muchísimo más competenciales. Luego siempre tenéis preguntas en términos de las implicaciones que tienen en términos de etapas y de examen, ¿no? Nacho, ¿qué va a pasar? Bueno, si cojo el modelo español es fácil, tengo que hacer la EBAU. ¿Qué va a pasar en otros modelos? Pues todo es un poco más complicado. Siempre os recomiendo que habléis con los propios. Puede ser bueno conocer, si os interesa un colegio británico, profundizar con ellos. Pero a efectos prácticos, por simplificarlo, ¿no? La estructura, digamos, de etapas es ligeramente distinta, obviamente, pero hay una correlación más o menos. Luego, por ejemplo, en el modelo británico tiene los A-levels, que hay una convalidación que no requiere la EBAU. Sin embargo, luego hay aspectos que para la universidad pública pueden exigir a un examen adicional. Le pasa lo mismo al americano del bachillerato internacional. Se producen convalidaciones sin la EBAU, ¿vale? Hasta unos puntos concretos, que si tú quieres la universidad privada, eso ya te vale. Luego, para aquellos alumnos que a futuro quieran universidad pública, pueden realizar unas pruebas concretas del PCE que te permite conseguir unos puntos adicionales para esos exámenes o digamos, para esas admisiones en universidades públicas. Entonces, a efectos prácticos, yo diría a las familias que lo crítico no es la complejidad de la convalidación, lo crítico al elegir el modelo curricular es pensar en qué tipo de formación, de educación quiero para mi hijo, porque el resultado puede ser el mismo. A lo mejor yo quiero que mi hijo entre en una universidad española y el resultado es el mismo, pero el camino cambia mucho. Hombre, es cierto que si yo tengo claro que mi hijo de 2 años tiene que acabar en Estados Unidos, pues tiene sentido el currículo americano. También creo que esos son muy pocos casos, familias extranjeras que a lo mejor se plantean volver a futuro a Estados Unidos, pero es difícil tener clarísimo que quiero que mi hijo estudie en Estados Unidos. Sin embargo, lo importante ahora mismo es tener claro qué modelo quiero. ¿Quiero que mi hijo de cara al futuro se forme con un modelo más competencial? ¿O me ha valido el modelo que yo he tenido en España, en que he trabajado mucho la sistematización, la repetición, la memoria y los conocimientos son potentes? Insisto, todo es un poco el camino que queramos escoger, ¿vale? Claro, todo esto se va complicando, ¿no? Y además esto ya empezamos a meter elementos pedagógicos con elementos de marketing. Eh, y aquí hay que diferenciar mucho, ¿no? Perfecto, Nacho, hemos cogido ya un currículum. Tengo claro que me gusta el americano. Y ahora empezamos a ver ya muchos aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, tipos de metodologías, ¿no? Es que hay colegios Montessori, Reggio, Pikler, Waldorf, hay de todo. Y además lo vamos complicando aún más en la medida en la que van metiendo otro tipo de técnicas de, oye, desde cooperativo, proyectos, flip classroom.
Sí, las cosas al final no son sencillas y tener una foto clara de lo que uno quiere es difícil porque ni siquiera es fácil entender lo que se está ofreciendo, ¿no? Entonces, aquí esto es complejo. Sí os recomiendo profundizar mucho. Sí os puedo decir varios matices. En cuanto al currículo, ya os he dicho la pista, ¿vale? ¿Qué tipo de camino quiero que mi hijo siga durante su proceso formativo? ¿Más competencial o más conocimiento? Luego la parte de metodologías, que hoy están, se oye mucho, ¿no? Es que soy un colegio Montessori, colegio Regio, en muchos aspectos. En primer lugar, por ejemplo, con todo mi cariño, María Montessori en 1908 no estaba pensando en cómo un niño afrontaría la química de Lavabo. Todos estos modelos de metodologías activas, etcétera, al área tenemos muchos elementos de Reggio, de Pickler, etcétera, eh, tienen mucho sentido en etapas de infantil y en primaria. Y luego hay veces que, sin embargo, secundaria y bachillerato pues es difícil, ¿no? La química es la química y la afrontarás de una otra manera, pero el modelo Montessori en el cual se produce una guía del niño que tiene libertad para escoger el camino es más difícil de implementar. Entonces, la parte de metodologías concretas que hoy estaréis viendo es compleja. De hecho, es que hay muchos aspectos en los que os encontráis con que, por ejemplo, hay colegios Montessori y hay algunos que son maravillosos, otros que no están nada estandarizados, no está todo tan unificado, ¿no? Entonces, cambia mucho incluso propiamente en el mismo colegio que implementa esa metodología, ¿no? No es lo mismo Montessori que otro Montessori. En cuanto a las técnicas, enfoques, etcétera, bueno, aquí os va a tocar ir profundizando un poquito, que os va a contar el colegio si os vais sintiendo más cómodo. Pero diría que la pauta principal al escoger es en primer lugar el colegio, ¿vale? Em, Como os decía, mirad, este sector no es intuitivo. O sea, hay veces que hablas con gente que le gusta el fútbol y habla de la alineación idónea para el Real Madrid de memoria, ¿no? Bueno, es fácil tener o parece fácil tener una idea clara de lo que debe ser esa alineación, ¿no? Luego hablas con el entrenador y te dice, mira, no tienes ni idea, tú no estás en el día a día. Educación tiene un problema parecido, ¿cómo decirlo? Parece intuitivo. Todos los centros, por ser educativos, son centros con valores éticos, morales, quieren lo mejor para el niño. Es que tiene que ser así, ¿no? Bueno, vamos a empezar por el principio. Un centro educativo es una empresa. Y ahora, esa empresa puede tener valores éticos y un fin precioso que es educar, pero te encuentras de todo. Y vamos a ver algunas cositas, ¿no? Pues, por ejemplo, lo primero que influye y que los equipos de marketing no suelen explicarte demasiado, si te explican por encima, es quién está detrás. ¿A quién está detrás? Pues mirad, conociendo extremadamente bien el sector, no creo que haya un modelo mejor o peor, pero es importante que reflexionéis sobre ello. Por ejemplo, hay modelos familiares que son maravillosos, muy profesionalizados, pero además cercanos. Es una gozada. Hay modelos familiares que son un desastre. Son un desastre, que se han quedado en los años 70, que tienen unas filosofías. Bueno, no es bueno o malo ser modelo familiar. Hay cooperativas. Entonces, hay una cooperativa de padres, padres que decidieron crear un proyecto precioso para sus hijos. Hay algunas que funcionan muy bien, otras es un caos. Las que, vamos, las asambleas de las cooperativas de padres de verdad son una locura, ¿no? Entonces, hay cooperativas de profesores. Pues hay veces, por ejemplo, tenemos acuerdos con algunos colegios que son cooperativas de profesores que son buenísimos a nivel educativo. A lo mejor en la parte de gestión fallan, ¿no? Entonces, a lo mejor en la parte de servicios fallan, depende. Hay patronatos. Si el patronato hay veces que cuesta mucho saber quién está allí arriba del todo y deciden. No se sabe muy bien. Congregaciones religiosas, a lo mejor les cuesta a veces ser más proactivas o más dinámicas en ciertas cosas. Hay algunas que son muy ágiles. Luego también desde hace varios años, y esto es una realidad con la que convivimos, hay grupos especializados, ¿no? Hay gente que los define como fondos de capital riesgo. Bueno, en educación privada es verdad que han cambiado mucho las cosas. O sea, ahora hay menos modelos familiares y cada vez hay más grandes grupos especializados. Aquí de primera mano os puedo decir que efectivamente hay una variedad muy grande. Hay algunos grupos de este tipo que yo diría que tienen claro el modelo educativo que quieren, que obviamente son lo que son, pero quieren hacer bien las cosas. Hay otros que son algunos auténticos piratas, así de sencillo. Y piratas en términos de que, por ejemplo, ¿no? Te encuentras con que tú piensas que lo importante es la educación de tus hijos, es lo que están poniendo el foco, pero de repente desaparecen 16 profesores en una promoción, 17, de repente te has enterado que han vendido parte y han salido a bolsa, o sea, cosas que dices, ostras, entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Maximizar el valor de la acción para que saliera a bolsa con mejor precio? No sé, cambia mucho. Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? La realidad que tenemos. Desgraciadamente, el problema es que hay veces que hay cosas que no son evidentes, como os decía, ¿vale? Bueno, en charlas conmigo os puedo dar pistas de algunos aspectos que conozco, pero es importante en todo caso que vosotros lo reflexionéis sobre ello, ¿no? O sea, os voy a apuntar un ejemplo tonto y concreto que tenemos, y esto en nuestra propia patronal. Fijaros, es curioso, pero el paro en España, bueno, pues tiene un comportamiento determinado en junio, en el que el paro sube y de repente en septiembre parece que baja en algunos aspectos, ¿no?
Bueno, aquí hay una influencia muy grande de ciertas cosas. Por ejemplo, restauración influye mucho con los contratos temporales de verano que compensa. Pero en educación es increíble porque hay todavía muchísimos colegios que siguen utilizando el contrato fijo discontinuo. Oye, pero espérate, Nacho, porque me estaban diciendo que educaban en valores y que educaban en felicidad. ¿Cómo va a estar un profesor feliz si todos los meses de junio le echan a la calle y le vuelven a contratar en septiembre? Pues contarla, por ejemplo, ahora tenemos nuestra propia patronal un problema porque pese a que eso no se puede utilizar y ha habido sentencias del Supremo, bueno, pues hay muchísimos colegios que siguen presionando para que el propio convenio detalle que sí que se puede utilizar este tipo de contrato fijo de discontinuidad de educación. Pues mirad, lo siento, no, el equipo de marketing es estupendo, pero un profesor no va a estar contento y no va a estar feliz si tiene una inseguridad increíble porque cada mes de junio lo van a echar a la calle y lo van a volver a contratar en septiembre. Entonces, bueno, esto también es educación, ¿no? Hay que tener en cuenta ciertas cosas. Un tema importante, y esto es una frase tontorrona que digo yo cuando hablo con una familia. Mirad, eh, cuando queráis innovar de verdad, innovad probando un restaurante el fin de semana. En un colegio, yo mi sugerencia es que veáis siempre que tenga track record, que tenga 15, 20 años de experiencia. ¿Esto es una regla inimmutable? No, yo ahí alguna vez que he apostado por un colegio nuevo también me la he metido. Mirad, un colegio es una empresa. Es una empresa en la que al principio hay problemas y van a tener que afrontarlos. Entonces, bueno, hay veces que esa juventud, entre comillas, en términos de organización, comporta una serie de aspectos que son positivos, ilusión, alegría, etcétera. Pero ahora vamos a ser prácticos en muchos aspectos, ¿no? Estamos diciendo que hay una crisis de natalidad en la que los centros educativos en realidad están sufriendo muchísimo. Al área tenemos la inmensa fortuna de tener un modelo que tiene la confianza enorme de muchísimas y muchísimas familias, ¿no? Y tenemos un problema bastante distinto. Pero la realidad que está ocurriendo en colegios y en escuelas infantiles es que la natalidad es un drama. Entonces, empezando de partida, un colegio nuevo, ¿cómo va a subsistir 4 años con 60, 80, 100 alumnos con una estructura enorme de costes, etcétera? Es muy difícil, ¿no? Y luego vienen las siguientes pautas de inexperiencia. Cualquier empresa en sus inicios es normal, tiene problemas. Pues, oye, en educación no es muy distinto. De repente te enteras que hay un colegio que ha abierto nuevo y que resulta que no tenían licencia. Se han metido en declaración responsable y tienen ahí al juez que estaba teniendo que salvarles. Eso pasa muchísimo. Colegios británicos que han visto mucho mercado. Anda, yo soy colegio británico y católico. Ya soy británico, pero resulta que no pasa ni al tercer año la inspección educativa británica. Hay muchas situaciones así. Desde acá nos toca ver muchos casos concretos. Entonces, luego te vas a encontrar con colegios que tengan 25 años de experiencia, algunos más conservadores, otros más innovadores, pero han tenido esos 25 años de experiencia. Por ejemplo, han presentado a niños a promociones en la BAU o en los A-Levels, ¿no? Pues, hombre, es bueno que tengan experiencia en saber qué va a pasar en la BAU, porque si es un colegio de 5 años, mi hijo va a ser la primera promoción que lo afronte. Es un riesgo, entre comillas. A partir de aquí, insisto, esta es una mera charla, del mismo modo que vais a tener que evaluar muchísimos aspectos. Eso nunca va a significar que un colegio nuevo vaya a funcionar mal. Ala, en teoría, como decirlo, un colegio con más veteranía ya ha pasado por muchos problemas. No significa que un colegio que tenga 30 años de experiencia o 60 no vaya a caer en la misma, a tropezar en la misma piedra, pero en teoría ya ha afrontado todos esos problemas. En la práctica, si la gestión es mala, caerá una y otra vez, pero si son unos buenos gestores, bueno, habrán tenido problemas como todo el mundo, habrán tenido casos de bullying, pero habrán aprendido. Habrán tenido algún caso pederasta en congregación religiosa, pero habrán adoptado medidas. En un colegio nuevo, todos los años son nuevas promociones y eso es una incertidumbre muy grande. Entonces, fijaros, es muy bueno profundizar sobre quién está detrás de los colegios. No la persona de admisiones que te va a vender el amor, sino quién está detrás. Oye, ¿cuál es la experiencia que tienen? ¿Qué problemas han tenido? ¿Cómo los han afrontado? Eso es muy importante, ¿vale? Mirad, la palabra bilingüe es preciosa, es estupenda, pero es ambigua y es peligrosa, ¿vale? Partiendo porque la definición de bilingüe tiene muchas ambigüedades. La definición oficial, ¿no? De lo que a un centro le dicen que tiene que implementar de cara a ser bilingüe. Bueno, básicamente hay muchos matices, pero vamos a ser muy francos, ¿no? Por ejemplo, un currículo español, ¿vale? Un colegio concertado, un público, los tutores tienen que tener necesariamente la titulación española, ¿vale? Punto. Un colegio británico, los tutores tienen que tener la titulación británica. Ahora, ¿qué es un bilingüe? Pues aquí estamos con el problema. Un colegio bilingüe es un colegio que a priori tiene el currículo, a priori en la mayoría de casos, español, pero que implementa en un mayor nivel de inglés y que le lleva a la familia a pensar que el niño le va a salir completamente bilingüe. ¿Qué pasa? Mirad, en el área, por supuesto, insisto, conocéis lo que hacemos bien y conocéis las cosas que tenemos que mejorar. Escuchamos siempre el feedback de nuestras familias. Bueno, sí que es verdad que llevamos bastante tiempo implementando un modelo bilingüe
que lo hemos hecho evolucionar mucho. Hoy en día somos centro oficial Trinity, el año pasado tuvimos el 100% de aprobados, ningún solo aprobado, sino todo Distinction y Merit en los alumnos de 5 años presentándote el Trinity. Es que son muchos elementos. Es verdad que nuestro modelo no es del todo intuitivo ni sencillo. Tenemos siempre un porcentaje de familias extranjeras que hacen que en los patios, en los jardines, en las aulas ya haya muchos alumnos. Conviven de una forma muy natural con el componente internacional. Pero también hay un punto que es así. Hacer un modelo bilingüe hasta los 6 años tiene un punto más sencillo de lo que es después. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, nosotros somos currículo español bilingüe, nuestras tutoras, las conocéis todas, desde luego a partir de los 2 años, todas tienen que tener el C1 o el equivalente, tenemos muchas con C2, tenemos también personal nativo. Ahora, es cierto que una profesora de infantil no tiene la hiperespecialización que puede tener, por ejemplo, un profesor de matemáticas de secundaria. Entonces, ahora vamos a plantearnos en el caso de un colegio concertado o público o incluso privado que dice que es bilingüe, pues mirad, de los principales problemas que está afrontando la educación en nuestro país es la natalidad, pero otro es el problema del talento. Pensad, por ejemplo, en un colegio concertado que necesita un profesor de matemáticas de química, perdón, de secundaria o de bachillerato. Pues conseguir licenciados en matemáticas hoy en día que no quieran irse a Google es muy difícil. Entonces ya de partida vamos a ver si conseguimos algún licenciado en matemáticas. Segundo, ¿de verdad existe un licenciado en matemáticas que tenga el C1, C2, que pueda estar conmigo, que esté? Es que es muy difícil. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que van implementando el modelo bilingüe de unas formas muy ambiguas. La palabra bilingüe lo que te lleva a pensar es que el niño va a salir exactamente igual en inglés y en español. Ya, pero ¿cómo lo haces? Pues aquí vienen los problemas, ¿no? Bueno, en los colegios públicos les meten una hora de inglés, les suelen meter una materia obligatoria, tecnología, algo así, y tienen un acuerdo con British Council que les mete una nativa por ahí suelta. Bueno, eso no sé si legitima la bandera británica en la puerta, es que una bandera británica es muy fuerte, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, ¿no? En colegios católicos, que son concertados también, la mayoría ha implementado, ha seguido el modelo VEDA, que es un modelo de excelencia bilingüe que se ha implementado en la educación concertada. El problema que tenemos es el mismo. ¿Cómo conseguimos que tener gente que tenga que tener la titulación española, pero que tengan ese inglés tan alto? Es muy difícil. En infantil es un poco más sencillo, pero vamos, desde luego en nuestro caso, el modelo nos es muy complicado, pero en secundaria, en bachillerato es muy difícil. Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Por ejemplo, colegios que, oye, se definen como bilingües, deciden implementar el inglés en asignaturas troncales, pero no tienen de una forma sistemática a todo ese equipo de tutores especializados en cada materia más con el inglés. Entonces, allá tenemos a don Antonio, estupendo profesor de química, chapoteando inglés. Primer problema del bilingüismo, ¿no? Es que no afianzan los conocimientos. Bueno, no, es que hacer un módulo bilingüe no es sencillo. La cuestión es cómo lo implementas. Conceptualmente puede tener mucho sentido, pero si pones ciertas asignaturas a gente que no está capacitada, eso es un desastre. Así de sencillo, ¿no? Bueno, hay otros colegios que lo que hacen es, vale, no meto el inglés en las asignaturas troncales, lo meto en de tecnología o en deportes. Vale, pero eso no es un modelo bilingüe, o sea, eso está reforzando el inglés. Y aquí viene el punto otra vez, ¿no? Oye, pero yo pensaba que, es que, insisto, la palabra bilingüe es muy ambigua, es estupenda, pero puede llegar a engaños, sobre todo porque en la parte de la ejecución del proyecto bilingüe hay muchos problemas. Hoy en día oiréis muchísimas críticas a los modelos bilingües. Bueno, conceptualmente un modelo bilingüe es perfecto, el problema es que es muy complicado de implementar y es muy caro. Ahora, vuelvo al punto inicial. ¿Cómo consigo que con una cuota de 280 euros más la cuota del AMPA yo pueda tener ese modelo? Es muy difícil. Ese es el problema, ¿no? Y al final se genera una expectativa que luego ves que no real. Ahora, ¿esto significa que todos tenemos que dejar los colegios que son bilingües y irnos a británicos? No, para nada. Yo creo que la primera pregunta es ser consciente de cuál es mi importancia de cara al inglés. Porque primera pregunta que hago a todas las familias siempre, ¿te importa inglés? Claro, mucho. Ahora, la siguiente cuestión es, ¿te importa tanto como para que efectivamente vayamos a un colegio británico americano, cojamos o asumamos un coste de 1.000 euros para arriba, 200, 300, etcétera, porque necesitas ese nivel nativo o quieres darle una base a tu hijo que puedas complementar en casa, por ejemplo, que puedas complementar con au pairs? Es que todo depende mucho, porque a todos nos importa y ahora la cuestión es nosotros pensar bien qué nivel estamos exigiendo. Si puedo complementarlo a lo mejor y mi nivel no es que sea puramente nativo, pues es maravilloso, ¿no? Oye, mira, yo es que incluso creo que mi hija en secundaria se irá un año fuera también por la experiencia. Perfecto, ¿vale? Otro punto importante, que las páginas web y los equipos de marketing no hablan tanto, no dan tanto el detalle. Mirad, ¿qué modelo de flexibilidad queréis en el colegio? ¿Vale? Porque ahora
vosotros tenéis un modelo en el que si hay cualquier cosa, ahí va a estar Eva, va a estar Nayara, va a estar Ana, va a estar Adriana, va a estar vuestra tutora todos los días, mañana y tarde. Si hay cualquier cosa, mandáis una dirección y dirección está ahí. Ahora pasamos a primaria y ahí, ¿qué queremos asumir? ¿Qué vamos a buscar en ese tipo de flexibilidad para mi hijo y para mí como familia? En primer lugar, para mi hijo, ¿no? Pues como os decía antes, un colegio de 3.400 alumnos no es un colegio, es una pequeña ciudad de miniatura que requiere un alcalde. Entonces ahí va a ser muy difícil que ese colegio se pueda montar a vuestras preferencias. Imposible. Muy, muy, muy difícil, porque están gestionando 3.400 alumnos. Entonces, bueno, ahí puede ser, por supuesto, hablar de personalización, pero es muy complicado. Es que luego además hay un segundo punto, profundizar sobre el nivel de recursos, de apoyos que tienen ante situaciones distintas a lo estándar. Oye, ojalá que mis hijas vayan genial. Ahora, ¿qué pasa si tienen una necesidad especial distinta, ¿no? Puede ser en términos de altas capacidades, que podamos tener que potenciar ciertos aspectos, puede que le esté costando ciertos temas, puede que tenga alguna situación que requiera un diagnóstico y una adaptación especializada, pues vuelve a lo mismo. Vamos a tener que ir pensando un poquito sobre qué tipo de flexibilidad queremos. ¿Qué pasa? Que cuando nuestro hijo tiene un año es muy difícil anticipar o intuir cómo va a ser. Con 4 años vas teniendo una idea, con 5 más o menos, y ahí tú vas a ir viendo, mira, yo creo que mi hijo va a poder adaptarse a un colegio de 1.400 alumnos siempre y cuando no se salga mucho. Vale, pues entonces no me va a ser muy importante, ¿vale? Claro, es que además aquí hay muchas cosas. Decíamos, ¿no? Un colegio tiene unos estándares éticos, son educadores, etcétera. Mirad, hay ciertas cosas que ocurrían en los 80 y siguen ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, es que no todos los colegios reaccionan igual ante situaciones distintas a los estándares. Es que hay colegios que ni siquiera están interesados. Aquí pongo una expresión que se la dio a un propietario hace varios años y me quedé en shock. Es que estos niños me estropean los rankings, Nacho. Claro, es que si tú te vas, por ejemplo, muchas familias que me vienen preocupadísimas o interesadísimas porque un colegio tiene un 100% de aprobados en EBAU. Claro, vamos a profundizar, por ejemplo, y esto ya no va a ser tan fácil de conseguir, cuántos alumnos empezaron en primaria y cuántos han acabado, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, vamos a pensar en qué tipo de contexto voy a querer para mi hijo. También para nosotros. Por ejemplo, aquí las pruebas, los procesos de admisión a veces te dan pistas, ¿no? O sea, por ejemplo, los colegios de los fondos tienen gente en marketing de admisiones que son increíbles. Te van a dar una bolsa con un peluche, una carpeta, va a ser alucinante porque va a ser exactamente lo que tú quieres oír. Bueno, eso hay que tener un cuidado, ¿vale? Hay otras veces en las que un colegio, en un equipo de admisiones, es que casi ni te reciben, ¿no? En ciertos concertados no es que decides el colegio decidas, es que eso va por sorteo, sacan la letra A, J, y si tu apellido es Álvarez, estás bien, y si tu apellido es ZF, estás mal. Entonces, bueno, eso es importante, ¿no? Eso creo que es relevante reflexionar acerca de ello porque luego va a tener muchas implicaciones en el día a día. Una amiga mía me contaba hace poco, ¿no? Que decía que en su cole, de hecho me crié yo en ese colegio, vamos, y le decían que en carnaval hace 3 años, le decían que los chicos tenían que ir de caballeros y las chicas de princesa. Y ella decía, pero es que a mi hija le gusta ir de caballero. Es que hemos dicho que tiene que ir de princesa. Vale, ya hemos dicho todo, ¿no? Pero eso va a ser muchas veces el día a día. Es importante pararse y reflexionar sobre esto. ¿Vale? Hay veces que elegimos el colegio en base a, por ejemplo, a si es un menor gasto, pero luego pensar que ese colegio va a ser ese sitio donde vuestro hijo va a crecer, al menos durante 12 años, si no 15, va a ser donde se va a desarrollar como persona, como valores a nivel académico, donde vosotros vais a encontrar también un contexto de comunidad que será de una forma u otra. Creo que a veces es bueno pensar más allá de si la logística me encaja muy bien o si me estoy ahorrando 300 euros. Ala, también hay que ser muy consciente de las realidades que tenemos todos en esta situación, ¿no? Hoy en día el dinero es importante, la logística es importante, pero que no sean los únicos aspectos que tengamos en cuenta, ¿no? Es importante profundizar sobre otros muchos temas inherentes al niño, ligados al proyecto, a los valores, a los servicios, que a lo mejor no son tan sencillos, ¿no? Había otro punto, y fijaros, los padres estáis siempre muy, muy preocupados porque queréis acertar con esta decisión, y entonces, de cara a acertar, uno tiende siempre a, oye, ver indicadores, ¿no? O sea, ¿qué podemos ver, Nacho? ¿Cómo puedo saber que este colegio es mejor que este otro? Pues también mala noticia, o sea, ¿cómo decirlo? Hay situaciones extremas que se descartan muy fácilmente, ¿no? Colegios muy malos en rankings, pues pueden ser un pequeño desastre y ya está. Pero es que luego no todo siempre es tan limpio, como os decía, ¿no? Por ejemplo, es que, ¿qué colegios son los que mejores notas han tenido en la EBAU o en IB, en los A-levels? Pues vamos a entender un poco qué perfil de alumno han tenido. Vamos a entender un poco si es un colegio que cuando un niño tiene un apoyo, le ha apoyado, pese a que el ranking les va a salir hecho un desastre. Oye, yo ya sé que en el paso de secundaria a bachillerato se los cargan al 25%. Pues hombre, el ranking es estupendo, pero no sé si va a ser el colegio más adecuado para mi hijo. Sin embargo, si solo me quedo en el mero ranking, pues es complicado. Entonces, de partida hay que tener cuidado, ¿vale?
Esto pasa en los rankings de BAO, etcétera, pero en los rankings de exámenes oficiales del gobierno no os imagináis. O sea, de repente yo he encontrado colegios que te reconocen que los propios profesores les soplaban respuestas a los niños en el examen de sexto primaria para salir bien. Te echas a llorar. ¿Vale? Venga, vamos avanzando. Nacho, los rankings de resultados académicos entonces no son tan definitivos. Rankings de medios de comunicación. Pues mirad, aquí os diría, hay uno que podéis analizar y hay que tener cuidado, ya os digo las pautas, y luego hay otros muchos que son pura venta. ¿Por qué digo esto? Educación está teniendo el problema de la natalidad. Los que conocéis el sector de medios de comunicación también sabéis que está costando mucho subsistir, monetizar, pérdida de patrocinadores, etcétera. Entonces, nos estamos encontrando de repente con que empieza a haber muchísimos rankings sobre educación privada, los mejores colegios, y de repente te empiezas a encontrar eh, rankings en los que los propios colegios han escrito el texto, ¿no? Entonces dices, ostras, pero ¿esto qué ranking y qué es? El más conocido es el del mundo. Fijaros, es una cosa curiosa. De los 100 colegios que salen, yo os diría que 80, y conociendo de primera, 85 son muy buenos. Sin embargo, nadie sabemos en el sector por qué uno está el número uno y otro está el 20. ¿Vale? De repente ahora está subido mucho el Mas Camarena en Valencia. Antes estaba el 60, ha ido subiendo. ¿El Mas Camarena es un buen colegio? Sí, siempre y cuando no quieras un colegio personalizado. Pero como colegio grande, es un buen colegio. ¿Es el uno o el 60? Pues no lo sé. Mirad, el mundo es muy curioso en cómo funciona esto. Por ejemplo, ellos no visitan el colegio prácticamente nada, les hacen preparar unos dossiers y ellos elaboran ciertos criterios. Entonces, a partir de ahí, el colegio evalúa. Evalúa y en algunos aspectos los criterios de las que son, en muchos casos, tienen sentido, en otros casos tienen sentido, pero las puntuaciones son curiosas y en otros son ridículos. Por ejemplo, tienen en cuenta si el colegio tiene lista de espera. O sea, entonces me estás diciendo que es mejor un colegio que está en pleno centro de Madrid capital, que obviamente no tiene espacio, que es más pequeño, no tiene tantas plazas, que un maravilloso colegio en mitad del campo de Oviedo. Pues el mundo pondera eso, ¿no? Y así muchos aspectos. Entonces, yo diría, los colegios que están ahí en general, el 85% son buenos colegios. Yo diría también que hay un 5% o 5 de esos 100 colegios que todos sabemos por qué están ahí. Casualmente aparece publicidad en la página del mundo, pese a que nadie reconoce pagar publicidad. Nadie. O sea, y todos los directores les encanta y dicen, no, yo me encantaría pagar para poder subir rankings. Pues realmente hay 5 que casualmente aparecen y que casualmente están ahí, que en el sector sabemos que es un pequeño desastre. ¿Vale? Pero bueno, ya está. Entonces, el ranking del mundo es dentro de CABE, pues uno de los mejores indicativos, pero con mucho cuidado. Hay colegios buenos que han decidido no participar. O sea, el mundo no escoge, no analiza todos los colegios. Un colegio decide participar. Si un colegio decide participar hoy, también sabe que los primeros años se va a tirar el puesto 100 a 80. Entonces, hay muchas veces que buenos colegios que no participaron en aquel momento deciden pasar. Entonces, bueno, es un indicador, puede ser una guía, ¿vale? Pero ni es exhaustiva ni el orden, digamos, es crítico. Hay otros que de verdad me pueden cogerlos. Entonces, bueno, a partir de ahí yo ahí sí que tendría mucho cuidado, ¿no? Insisto, yo entiendo que haya medios de comunicación que necesiten, pues eso, desde generar clickbait hasta generar pago. Bueno, ahí eso no entro. Hay generadores de leads, como por ejemplo el ranking de mi cole. Bueno, es que también esto es un poco misleading, me explico. Así como en otros sectores, por ejemplo, en Booking, ¿no? Tienes las opiniones de los usuarios. En educación no hay nada. Ha habido alguna empresa que, yo qué sé, Schoolmars, Schoolrocket, que quebró. Tienes las reseñas de Google y luego hace unos años salió Mi Cole. Claro, Mi Cole, les conozco maravillosamente, es buena gente, lo que pasa es que hay que saber muy bien cuál es el contexto. Por ejemplo, Mi Cole recomienda o dice que son los colegios preferidos de las familias aquellos que las familias cliquean más. Entonces, ¿qué pasa? Que en su modelo, aquellos colegios que pagan pueden permitir o permiten editar a esos centros más contenido que los otros. Entonces, al final, los que están pagando siempre van a salir mejor. Entonces, ¿es falso? No, pero hay que saber un poco cómo funciona el sistema. No tengo yo muy claro que sea un indicador. Eso, desde luego ahí no tenemos intención de pagar. Reseñas de Google, bueno, siempre son interesantes. Ahora, los que se dedican al marketing saben cuándo a veces son totalmente falsas, cuándo a veces son ciertas, etcétera. Hay muchos rankings. Tenéis que analizarlos, pero saber que, bueno, algunos casos son más precisos y otros son más ambiguos. ¿Vale? Un último punto antes de hacer la palabra Elvira. Mirad, un aspecto que creo que muchas veces no valoramos en base a lo que hablo con muchas familias, es importante que el proyecto educativo se adapte a lo que esperáis y lo que queréis para el desarrollo de vuestro hijo, también pensado a nivel social. ¿Por qué digo esto?
porque, bueno, vuestros hijos se van a desarrollar y van a crecer en un contexto de grupo. Entonces, en este punto es importante que puedan desarrollarse en un entorno que socialmente sea parecido y que sea, digamos, esté alineado con lo que vosotros queréis. Así de sencillo. Por ejemplo, oye, un colegio británico, Nacho, siempre es elitista. No. Hay ciertos colegios británicos que no se pueden tocar ni con un palo, porque tienen un contexto extremadamente elitista. Hay otros colegios que están más enfocados a expatriados. Hay otros colegios que están más enfocados a españoles que quieren un inglés alto. Hay otros colegios, hay muchos colegios, ¿vale? Una educación británica no es por sí elitista. Entonces, bueno, es importante profundizar y entender qué queremos, y a lo mejor quiero esa educación elitista, o a lo mejor quiero un perfil de gente más trabajadora y que no tenga ese punto, ¿no? Es importante, y en esto que lo habléis en pareja, los dos tutores, en términos de pensar, valorar qué ambiente vais a querer para vuestros hijos, porque ese ambiente va a ser lo que ellos después vivan cuando se desarrollen, ¿no? Y eso va a ser muchas veces más influyente de lo que vosotros como padres podáis trasladarles en vuestras charlas cuando sean adolescentes. Lo que ellos vean en sus compañeros y en los padres de sus compañeros será muchas veces lo que ellos después desarrollen en sí, ¿no? A mí me da pánico dar consejos. O sea, sí que es verdad que lo que hacemos es hablar en base a nuestra experiencia para que vosotros reflexionéis. Si hay un punto que yo podría sugeriros, ¿no? Yo creo que siempre es bueno escoger centros en los que ni seáis vosotros los más ricos del pueblo, ni los que seáis los más pobres del pueblo. Una cosa intermedia, que os sintéis cómodos, que veáis que es un perfil de familia que es en valores acorde a lo que queréis. Bueno, pues ahí en ese punto es importante reflexionar. Oye, hablad con muchas familias que están en ese colegio o familias que están en ese colegio, recibid feedback, hasta pasead, como os decía al principio, ¿no? Vais a ver, oye, desde tonterías, ¿no? El tipo de coches o el tipo de conversaciones que tienen las familias delante. Y esto pasa en todos los colegios, ¿no? Entonces, yo me sentiría cómodo ahí, vería que mi hijo podría estar cómodo en ese contexto. Hablad, profundizad todo lo que podáis porque es muy importante. Voy a ceder la palabra a Elvira, ¿vale? Porque os va a comentar hablando, a continuar hablando, no ya de los aspectos a tener en cuenta, sino ahora del cuándo, ¿no? En qué momento puede ser mejor pasar al colegio. Elvira, te cedo la palabra. Gracias a todos. Ahora nos vemos al final. Bueno, me toca el remate final. Espero que os esté siendo de utilidad. Y vamos a ver. Os voy a poner aquí unos gráficos para que veáis que la natalidad juega a vuestro favor. Porque ahora mismo con la baja natalidad que hay, significa que tenéis posibilidades de tener plaza en la mayor parte de colegios privados. De Madrid estoy hablando, vamos, pero de España. Eh, a lo mejor hay alguno puntual que esté muchísimo, muy demandado, con pocas aulas y haya problemas, pero de verdad os digo que ahora mismo hay posibilidad de conseguir en primero de primaria plaza en el colegio que queráis. Eh, Os comentaba antes que de los 3 a los 6 años es la etapa más importante de vuestro hijo y ellos necesitan desarrollarse en un lugar donde estén cómodos. La autoestima se desarrolla cuando tú estás a gusto en tu entorno. Entonces, lo que hay que hacer eh, es, primero, encontrar unos lugares donde estén especializados. Vayáis donde vayáis, me refiero a todos los aspectos de la vida, siempre ir al especialista. El especialista es el que os va a dar el mejor asesoramiento, ¿vale? Y hay muchos colegios, de hecho os diría que la mayor parte de los colegios que llegan hasta bachillerato, su prioridad no es infantil. Su prioridad o son las notas de la EBAU, o es las opciones de secundaria, o es lo que se consigue en primaria, pero ya os digo yo que infantil no es. Entonces, id al especialista. Cuando vuestros hijos vayan a ese colegio que decidáis, lo que tenéis que, cuando vayáis a visitar colegios, lo que tenéis que analizar muy bien es los espacios que os enseñen. ¿En este patio va a jugar mi hijo con sus amigos o va a jugar mi hijo con los de tercero de primaria, cuarto de primaria, quinto de primaria y bachillerato? Eh, es muy importante no solo a nivel pedagógico lo que hace en el aula, sino lo que se hace en los recreos, lo que se hace en los momentos lúdicos, quién está pendiente de ellos, porque pensad que, por ejemplo, nosotros, su profesora está en todo momento con ellos. No hay asistentes de comedor para el momento de la comida. En cambio, cuando tú vas a los colegios, obviamente la profesora no está con ellos en los momentos ni de patio ni de comida. Están pues con otras personas que no les conocen, les van conociendo poco a poco, pero
pero por eso os comentamos que no es la misma atención. No, no, son diferentes ojos los que van a estar pendientes de vuestro hijo. El tema de la cocina propia para nosotros es importante, no sé para cada uno de vosotros. Eso es algo que os comentaba, tenéis que poneros de acuerdo. Bueno, pues en esta edad, de 3 a los 6 años, de 0 a 6 años, es importante porque es mente sana, en cuerpo sano, es desarrollar esas neuronas que se están conectando de una manera maravillosa, pero ¿queremos esto también para el futuro? ¿Queremos que siga comiendo bien? ¿Queremos que siga alimentándose de esta manera? ¿O realmente no es algo crítico para nosotros? Bueno, pues eso también lo tenéis que analizar. A ver si es catering, a ver si es cocina, a ver qué productos usan. A lo mejor hay veces que podéis llevar la comida de casa, esa es otra opción. Y tenéis que ver también si el equipo es un equipo que está entregado y que está volcado en el niño. Porque, fíjate, lo que más escucho cuando ya nos decís adiós, cuando ya son mayores los niños y os vais a colegio, es ¿cuántos echamos de menos? ¿Cuántos echamos de menos? Y yo os pregunto, ¿pero por qué? ¿Por qué nos echáis de menos? ¿En qué? Dices, sobre todo en la atención diaria, en ese momento de explicárnoslo todo de pe a pa, el poder hablar con la tutora permanentemente. Pensad que cuando vayáis a un colegio, os lo digo por experiencia, con nuestras dos hijas, en primero de primaria veíamos a la tutora una vez al trimestre, una tutoría. O sea, no tiene nada que ver. La atención de infantil con la atención de un colegio en primaria no tiene absolutamente nada que ver. Y eso es muy importante porque tenemos que tratar de ayudar a nuestros hijos en todos los aspectos. Entonces, cuanta más información tengamos, más les podemos ayudar. Eh, un poco lo que os comentaba, la comunicación diaria y personalizada para que estemos alineados al 100%. Vosotros nos contáis todo, nosotros os contamos todo. Hay veces que os hemos ayudado mucho en momentos que tenéis críticos de pareja, estáis ahí en proceso de separación. Bueno, pues el niño lo nota. Entonces, os podemos ayudar de muchas formas. De si esa información no la tiene la persona que está 24 horas con el niño, bueno, 4, 7 horas con el niño, 8 horas con el niño, pues es complicado poder ayudarlos. Entonces, por eso os digo que buscar lugares donde vuestro hijo se sienta a gusto, se disfrute, lo domine los espacios también, o sea, que no esté en unos pasillos gigantes que no sabe ni cómo ir al baño, donde esté bien alimentado, donde el equipo le quiera, le conozca, os conozca, ¿vale? Importante. Y hay veces que nos decís, bueno, de 0 a 3 es una etapa y de 3 a 6 es otra. No, el ciclo de infantil es todo. De hecho, la educación obligatoria empieza a los 6 años en España. Pero bueno, la mayor parte de los alumnos están escolarizados desde antes. Pero que sepáis que es un todo, que de hecho en 2 años estamos poniendo las bases para tres. En tres la lectoescritura, la grafomotricidad, para que en cuatro tengan esos conocimientos. En cuatro se trabaja de esta forma para que en cinco ya sepan leer y sepan escribir. Eh, hay muchas veces que, bueno, pues que decidís por circunstancias de la vida, pues nos tenemos que ir a los 3 años y, como os contaba antes, y probáis, estáis 2 días en un colegio donde veis que el niño no está a gusto o no se ha adaptado y volvéis. El problema es que ese niño ya tiene una huella, ya tiene una herida y es difícil que vuelva otra vez a generarse en él esa confianza que tenía porque a medida que van creciendo, a medida que tienen esos estímulos, tanto de fuera como los internos, que les van ayudando ser, pues, a desarrollar ese cerebro, a aprender a pensar, a gestionar sus emociones, será un niño que tendrá más capacidad de enfrentarse a conflictos, más capacidad de hacer nuevos amigos, de estar en un patio y no sentirse como pequeñito y iba a decir un poco, pues que se sienta con miedo frente a la marabunta que tiene alrededor, ¿no? O sea, para que un niño se sienta a gusto en un colegio grande, tiene
que haber desarrollado esa confianza, ¿vale? Entonces, pensad que aquí tenemos el programa de filosofía para niños que acaba a los 5 años, el de aprender a gestionar sus emociones, el programa de técnicas de pensamiento igual, que les ayudamos y que cada año les estamos dando nuevas estrategias diferentes. Y de hecho, cuando van a los colegios, nos dicen los directores, pero Elvira, ¿cómo lo hacéis? Si es que las promociones que vienen del área son niños diferentes. Si es que les vemos y decimos, este es un niño al área, este es un niño al área. Bueno, pues son niños muy completos, muy completos. Y nos dicen, ¿cómo lo hacéis? Pero decidnos para poder trabajar nosotros con nuestros niños de esta manera. Y yo les digo, pero si es que les estamos enseñando desde la cuna, no es A, B y C, no, si es que es el trabajo diario, si es la gota de agua en la piedra que deja la huella. Algo fundamental que también os digo siempre, que le deis importancia al teatro, a la dramatización. Aquí trabajamos mucho eso en Navidad, a final de curso, pero en el día a día también. Entonces, cuando vayáis a un colegio, yo os diría que también, si hay posibilidades extraescolares, que os centréis también en esta, en el teatro. Y fundamental también, pues, por ejemplo, cuando acaban aquí la etapa de infantil, tienen su certificado Trinity, una objetivación del nivel de inglés que tienen. Entonces, bueno, pues es es un poco de todo para conseguir un niño muy completo. Em, y algo fundamental también, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples que sabéis que son tan importantes en nuestro proyecto, todo para construir esa personalidad de vuestro hijo que cada día que pasa es un poquito más completa. A ver, esta es una slide que siempre estáis todos. Ay, saquéis las gafas. A ver, vamos a ver. A ver, estos son parte de los colegios con los que tenemos acuerdo, ¿vale? Son colegios privados, son colegios que están en todas las áreas de Madrid. Os voy a ir enumerando para que veáis. Empiezo por la izquierda, ¿vale? Veis ahí que está el TEMS, el Engage, que pertenece al fondo IEP, el Kensington, el Sorolla, el Retamar, el CEU, el Casby, el SEC, el Maravillas, el King's College, los Maristas del Parque, que ese es privado, ¿eh? Los Maristas de Chamberí es concertado. Estudio tiene dos sedes, como veis. Este es el de la derecha, es el estudio del Conde de Orgaz, y el de arriba es el estudio, el que está en Valdebarí, en Aravaca. La Alameda de Osuna, Ramón y Cajal, el Highlands en La Moraleja, el Base, el Altair aquí en Chamartín, el International American School en Tres Cantos, el Hastings y el que os comentaba, el estudio que es de toda la vida. Son colegios totalmente diferentes cada uno, con proyectos diferentes, unos laicos, otros religiosos, unos bilingües, otros británicos, otros americanos, otros con grandes instalaciones, otros pues en el centro de Madrid. Ahí tenéis que ver vosotros y priorizar. ¿Qué queréis? ¿No os importa que vuestro hijo esté en un autobús, pero que tenga unas instalaciones maravillosas y ir pues, a una, bueno, no fuera de Madrid, pero vamos, pues en la zona de Aravaca, Pozuelo o La Moraleja? ¿Qué queréis? ¿Que esté más cerca de casa? Eh, ¿Qué priorizáis? ¿Los valores? ¿Qué priorizáis? ¿El deporte? Eso tenéis que ver exactamente, ¿vale? Eh, y muchas veces nos decís, ay, pero a los 6 años, ¿no es tarde para hacer nuevos amigos? Es que ya llega al cole y llega ya muy mayor. Pues mira, al revés, todo lo contrario. Los niños tienen una forma de pensar diferente a los adultos. Ellos, gracias a Dios, valoran el ahora, el aquí y el ahora. Entonces, muchas veces nos dicen, ayer fui a la playa y hoy es mediados de octubre, ayer lloviendo a cántaros, pero él estuvo en la playa. ¿Por qué? Porque proyectan sus deseos. No saben distinguir entre el ayer, el hoy, el mañana. Su cerebro está en formación. Entonces, lo que hay que darle a ese cerebro es seguridad. Vuelvo a insistir en el tema de la autoestima. Esa seguridad, esa autoestima es lo que le va a permitir a vuestros hijos el estar seguros en un entorno que no conoce de nada. Cuanto más mayor sea, entre comillas, cuanto más estrategias haya adquirido, cuanto más haya trabajado en ese cerebro para gestionar sus emociones, para gestionar la frustración, para afrontar conflictos,
para encontrar soluciones, para desarrollar estrategias, para aprender a pensar, más fácil les será adaptarse en un entorno diferente, con nuevos amigos. Entonces, muchas veces llegan a los colegios y dicen, ay, pues vienen 6 o 7 niños del área. Pero mira, a este le conozco de aquel día que estuvimos en el Museo del Prado y que nos fuimos todos los niños de 5 años de todas las escuelas, porque a lo mejor coincide que uno está en los ministerios y otro está en Aravaca. No, pues a este le conozco de ritmo y movimiento, pues al otro le conozco de tenis. Entonces, le estáis dando a vuestro hijo posibilidad de conocer a sus amigos, no solo los que tienen su aula, sino los que están en la clase de al lado, los que están en Bernabéu, y que hacemos la actividad conjunta en las escuelas de Madrid siempre por curso. Ellos son muy inteligentes y desde el primer momento ya están viendo a quién conocen y a quién no conocen. Algo que suelen hacer en los colegios, que también es importante que lo sepáis, es que suelen mezclarles muchísimo. Por ejemplo, en primero y segundo de primaria están juntos, en tercero les vuelven a cambiar, tercero y cuarto juntos, quinto les vuelven a cambiar. Eso es muy positivo, porque eso es abrirles su abanico y que les permita ir conociendo a nuevos amigos, a nuevos amigos. Entonces, también tenéis que ver, valorar si en los colegios pueden hacer esas actividades extraescolares que queréis y que no hace falta que estéis llevándole después. O sea, hay que buscar un conjunto de cosas, lo que os decía al principio, priorizar un poco lo que deseáis y trabajar con ellos, darles mucho amor y mucha seguridad. ¿Conocéis esta cita de Lon Waters? A mí me gusta mucho, a lo mejor os la he dicho alguna vez. School is a building with four walls with tomorrow inside. Un colegio es un edificio de 4 paredes con un mañana dentro. ¿Cuándo vais a empezar a construir ese mañana de vuestros hijos? Bueno, ya habéis empezado, pero esta decisión tan importante podéis empezar el fin de semana tranquilamente, el mes que viene, dentro de 6 meses, pero ya os hemos dado los tips. De hecho, como esta reunión va a quedar grabada, os la podéis volver a poner. A ver, saca tu libreta. Cariño, vamos a escribir cada uno nuestras prioridades. Y a lo mejor pues os juntáis varias veces y no llegáis a un acuerdo. O veis que todavía está muy maduro vuestro hijo. O también os digo otra cosa, el sector está muy cambiante. Veis que el colegio que habíais decidido dentro de unos meses no es el colegio que realmente queréis para vuestro hijo. Bueno, muchísimas gracias. Tanto Nacho como yo esperamos que os haya servido.